Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Salazar Villalba. Soy estudiante de Derecho de la UTPL y en el presente taller vamos a fortalecer la cultura digital enfocado en la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales en el contexto ecuatoriano. A continuación vamos a presentar unas diapositivas pues para que comprendan más sobre el tema. Compañeros, ¿me pueden indicar si se ve las diapositivas, por favor? Sí, sí se Sí, ve, ya compañero. se ven las diapositivas. Perfecto. Bien, como decíamos, pues al inicio vamos a dar un pequeño resumen pues de lo que tenemos como tema derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. ¿Por qué es importante? Es importante promover los derechos digitales en niños y niñas y adolescentes porque los entornos digitales forman parte de su vida diaria y les permiten aprender y comunicarse y acceder a información. Sin embargo, también existen riesgos que pueden afectar su seguridad y bienestar. Por ello, garantizar espacios virtuales seguros, responsables y protectores ayuda a prevenir situaciones de violencia, acoso, vulneración de la privacidad y uso inadecuado de la información personal, fomentando además un uso consciente y responsable de la tecnología para su desarrollo integral. Dentro de el desarrollo, pues tenemos los derechos les protegen a niños y niñas y adolescentes en el uso seguro de Internet y las tecnologías en el Ecuador. Esto lo tenemos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Aquí establece que el Estado, la familia y la sociedad deben garantizar su protección y desarrollo integral. Código Orgánico Integral de la Niñez y Adolescencia 2003 en el artículo 1 y 8. Como ejemplo, el adolescente utiliza plataformas virtuales para realizar tareas y comunicarse con sus compañeros, ejerciendo su derecho a la educación. Sin embargo, al compartir fotos sin permiso y publicar mensajes ofensivos en redes sociales, se afecta a su privacidad y bienestar emocional. Estas acciones vulneran el derecho a la integridad y protección de los niños y niñas y adolescentes. La Ley Orgánica de Protección y Datos Personales protege la intimidad, la imagen y el honor de las personas en entornos digitales. Esta norma establece que la información digital y las fotografías no pueden difundirse sin autorización, evitando así afectar la dignidad y privacidad de las personas. Esto lo encontramos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 2021 en el artículo 1 y 7. Como ejemplo, podemos indicar que compartir fotografías o videos de una persona en redes sociales sin su permiso puede afectar su privacidad, imagen y dignidad. Estas acciones vulneran el derecho a la intimidad y protección de los datos personales establecidos en la Ley Orgánica de Protección y Datos Personales. Bueno, tenemos a continuación el tema que es muy importante también indicar, cómo debemos hacer para proteger estos derechos. Primeramente, no compartir información personal ni autorización, configurar la privacidad y seguridad de las cuentas digitales, crear contraseñas seguras y no compartirlas con otras personas, no compartir fotografías o videos de otras personas sin permiso, utilizar redes sociales de manera responsable y respetuosa, denunciar la difusión de imágenes ofensivas o sin su autorización, promover el respeto a la empatía en los espacios digitales, denunciar casos de ciberacoso, amenazas o contenidos ofensivos, evitar publicar comentarios que afecten la dignidad de otras personas. En este sentido, también
debemos indicar pues que, perdón, se me salió de aquí. Como recomendaciones también tenemos que evitar el contacto con personas desconocidas en redes sociales, crear contraseñas seguras y no compartirlas con otras personas. Pensar antes de publicar información personal en Internet. Pensar antes de publicar o compartir fotografías y videos en Internet. Fomentar la educación digital sobre el uso responsable de imágenes y contenido. Promover el respeto a la empatía en los espacios digitales. Evitar comentarios ofensivos o publicaciones que dañen la dignidad de otras personas. Fomentar la educación digital en hogares e instituciones. Considero pues que la protección de los menores en Internet es una responsabilidad compartida que me involucra como parte de la sociedad, basándome en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Comprendo que el Estado, la familia y la comunidad debemos actuar conjuntamente para garantizar el uso de la tecnología, que no vulnere el desarrollo integral de niños y niñas y adolescentes. Desde mi punto de vista, considero que la difusión de imágenes ajenas sin consentimiento no solo es una falta ética, sino una vulneración legal de la privacidad. Hemos analizado que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales protege estrictamente la imagen y el honor en espacios digitales, por lo cual me comprometo a no difundir información personal de terceros sin autorizar los derechos digitales. Considero que el acceso a la información debe ir siempre de la mano con la responsabilidad personal, utilizando los mecanismos legales vigentes en el Ecuador para prevenir cualquier forma de acoso y vulneración en entornos virtuales. Tenemos a continuación el segundo tema que se trata sobre la violencia digital y tipos y riesgos y consecuencias jurídicas. Este tema es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque comprender los tipos y riesgos y consecuencias jurídicas de la violencia digital es importante porque permite reconocer conductas dañinas, prevenir situaciones de abuso y promover un uso responsable de la tecnología. Además, conocer las leyes y sanciones relacionadas ayuda a proteger los derechos de las víctimas y a fomentar una convivencia digital más segura y respetuosa. La violencia digital se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes de la actualidad, especialmente por el impacto que tiene la vida personal, emocional y social de las personas. El uso constante de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación en línea ha facilitado nuevas formas de agresión como el ciberacoso, la difusión de información privada, las amenazas y la suplantación de identidad. En el Ecuador, la ley Micaela Ortega fue creada para prevenir y sancionar delitos de violencia digital, especialmente en el grooming, en el acoso sexual a menores de edad. Esta ley surgió en la memoria de Micaela Ortega, víctima de engaño y violencia por redes sociales. El Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming busca informar y educar sobre los riesgos del grooming y el ciberacoso, promoviendo el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales mediante campañas educativas dirigidas a estudiantes, padres y docentes. Ejemplo de este caso de violencia, tenemos que un adolescente conoce a una persona por redes sociales que aparenta tener una misma edad. Después de varios días de conversación, esa persona comienza a pedir fotos privadas y datos personales. Más tarde amenaza con publicar la información si no continúa enviando su contenido. ¿Qué debemos hacer ante estas amenazas? Primero, no compartir información personal o datos bancarios, denunciar cualquier caso de difusión de contenido privado, verificar la información antes de compartirla para evitar rumores o difamación, precautelar la seguridad de las niñas y niños y adolescentes y menores de edad, respetar la identidad y apariencia de los demás en redes sociales, reportar cuentas falsas o casos de suplantación de identidad, promover el respeto y la convivencia digital saludable, denunciar actos de ciberacoso o de difamación en redes sociales. Ante esto, nosotros tenemos que también evitar
participar en campañas de prevención y educar en el tema digital sobre el uso responsable de imágenes en el Internet. Evitar publicar fotos o videos. Evitar publicar datos privados o información personal. Dialogar sobre los riesgos en Internet y el uso responsable de la tecnología. Bueno, yo considero, pues, a título, creo que la ley de Mica Ortega y los programas de prevención y concientización representan un avance importante en la protección de los derechos digitales. Además, entendí que conocer las normas y consecuencias jurídicas relacionadas con la violencia digital me permiten actuar con mayor responsabilidad, denunciar situaciones de riesgo, promover una convivencia segura, respetuosa en espacios digitales. Desde mi punto de vista, la violencia digital es un problema que afecta cada vez más a la sociedad y que puede causar daños emocionales, psicológicos, sociales muy graves. También entendemos que acciones como el ciberacoso, el grooming y la difusión de contenidos privados vulneran el derecho que es muy importante, como es la intimidad, la imagen, el honor a las personas, especialmente de niños, niños y niñas adolescentes. Aprendí que el uso responsable de las redes sociales y la tecnología es fundamental prevenir situaciones de violencia digital, considerando que aplicar medidas de seguridad, cuidar la información personal que compartimos y mantener una comunicación constante sobre los riesgos que existen en Internet, ya que la prevención de la educación digital ayudan a proteger a las personas de posibles peligros. El tercer tema, hablamos sobre la protección de datos personales en el Ecuador. ¿Por qué es importante este tema? Es muy importante porque la protección de datos personales es un tema que en la actualidad es muy importante debido al uso constante de Internet, redes sociales, plataformas digitales en el Ecuador. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales garantiza la privacidad y la seguridad de la información de los ciudadanos, evitando el uso indebido de sus datos personales. Conocer esta ley permite comprender los derechos de las personas sobre su información y promueve un uso responsable y seguro de la tecnología en la era digital. La protección de datos personales es el conjunto de normas y medidas que buscan garantizar la privacidad y la seguridad en la información de las personas, evitando que sus datos sean utilizados de manera indebida, sin el consentimiento de cada persona. En el Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales protege los derechos tanto de ciudadanos. Como ejemplo, la vulneración de los derechos, la vulneración de los derechos ocurre cuando una persona pública en redes sociales da fotografías, números de teléfonos, información privada de otras personas sin autorización. Esta acción puede afectar tanto a la privacidad y seguridad de la víctima. Además, genera consecuencias legales por el uso indebido de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es una de las normas internacionales más importantes en materia de privacidad y protección de datos. Este reglamento fortalece derechos como el acceso, rectificación y eliminación de datos personales. Además, exige que las organizaciones protejan adecuadamente la información de los usuarios. Como ejemplo, una empresa solicita datos personales para registrar a un usuario en una aplicación móvil. La empresa debe informar para qué va a ser utilizada esta información y protegerla para evitar filtraciones o accesos no autorizados. Si comparte los datos sin consentimiento, estaría vulnerando el derecho a la privacidad de la persona. Considero que la protección de datos personales es un derecho fundamental en la era digital, ya que permite resguardar la privacidad, la seguridad y la identidad de las redes sociales. Además, comprendí que la Ley Orgánica de Protección de Datos garantizar el manejo adecuado de la información personal y evitar vulneraciones a derechos como la intimidad, la imagen y el honor.
Desde mi punto de vista, considero que las normas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el Memorándum de Montevideo, promueven la protección de la privacidad y el uso responsable de la información digital, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Estas regulaciones fortalecen la importancia de la educación digital y de la prevención frente a riesgos como el robo de identidad y el uso indebido de datos y la violencia digital. A continuación tenemos, me permiten por favor compartirles una pequeña infografía que también es muy importante que sepan sobre el tema del sexting. ¿Me avisan por favor si se puede verla en pantalla? Sí se ve, compañero. Muchas gracias. Bueno, el sexting y riesgos asociados en entornos digitales. ¿Qué es el sexting? El sexting consiste en enviar y recibir o compartir fotografías, videos, audios o mensajes de carácter íntimo o sexual mediante los teléfonos celulares, redes sociales u otras plataformas digitales. ¿Por qué ocurre el sexting? El sexting suele producirse por diferentes motivos. Por el uso frecuente de redes sociales, relaciones afectivas y de confianza, por la presión de amigos y de pareja, por la falta de conocimiento sobre los riesgos digitales y otros. Contexto en jóvenes. La tecnología digital forma parte de la vida cotidiana de los, pero el compartir imágenes o mensajes implica riesgos que una vez enviados pueden difundirse sin control. Idea clave. Aquí pues tenemos que la difusión no autorizada de contenido a través de medios tecnológicos puede vulnerar la intimidad y la protección de datos personales. Riesgos del sexting. La difusión no consentida. Los principales riesgos en que las imágenes o videos íntimos sean compartidos con otras personas sin autorización. Una vez difundido el contenido, puede resultar muy difícil eliminarlo completamente del Internet. La violencia digital se caracteriza por el ciberacoso, humillaciones públicas, chantaje de imágenes íntimas, acoso a través de redes sociales, consecuencias emocionales. Dentro de las consecuencias emocionales tenemos la ansiedad y preocupación, tristeza o depresión, disminución del autoestima, aislamiento social. ¿Qué derechos pueden verse vulnerados? Aquí tenemos varios derechos que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento pueden vulnerar los siguientes derechos como derecho a la intimidad, derecho a la humanidad, derecho al honor y buen nombre, derecho a la protección de datos personales. Dentro de la base legal en la Constitución de la República del Ecuador 2008 establece que el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección en el artículo 66, numeral 19. Ejemplo, una fotografía íntima enviada de manera privada puede ser difundida sin autorización en redes sociales, lo que afecta a la intimidad de la persona. Prevención y protección de datos personales. Como recomendaciones prácticas, debemos utilizar contraseñas seguras, proteger cuentas y dispositivos, configurar la privacidad de las redes sociales, evitando compartir imágenes o videos íntimos, mantener comunicación con familiares o adultos de confianza. Los datos personales es información que nos identifica como fotografías, videos, nombres o números de teléfono.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales protege nuestra privacidad y exige una autorización para usar nuestros datos personales. ¿Qué hacer ante un acoso? Primero, no compartir contenido propio, guardar evidencias de lo ocurrido, bloquear a quien difunde el material, buscar apoyo familiar, psicológico y legal, reportar la plataforma a la plataforma digital. Ejemplo, antes de publicar una foto de alguien en redes sociales, se debe pedir su autorización. Como conclusión, podemos proteger nuestros datos personales significa proteger nuestra identidad, privacidad y seguridad. Esto es todo lo que les puedo compartir en relación al taller que hemos presentado hoy sobre el fortalecer la cultura digital enfocado en la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales en el contexto ecuatoriano. Esto lo hemos hecho en la materia de práctico 1, servicio comunitario. Tal vez alguna pregunta o todo está claro para dar por finalizado el taller. Muchas gracias. Todo claro, Juan Carlos. Felicitaciones. Muchas gracias, compañitos. Por favor, me ayudan Gracias. los que puedan prender la cámara con mucho gusto y los que no, pues no hay problema. Necesitamos hacer una pequeña captura, por favor. No se me Claro, vayan. con gusto, Deje de Juan compartir Carlos. pantalla, A la por orden, favor, para la compañero. captura. ¿Ya?